Estás escuchando un nuevo capítulo de Inversionista Millennial, el show dedicado a discutir preguntas y problemáticas que afectan tus inversiones. Este es tu espacio para poder aprender sobre los mercados financieros y comenzar a invertir en tu futuro. Imagina que tienes un elástico, comienzas a hacer fuerza y logras fácilmente estirarlo un 30%. Luego de ese punto cuesta más moverlo. Luego de varios intentos, te rindes y lo sueltas. Este rebota en el sentido contrario. Algo similar le está pasando en los mercados durante las últimas semanas. En acciones más tecnológicas se ha visto una importante corrección a la baja. Distintos factores coincidieron al mismo tiempo, lo que llevó a estos niveles de precio. Sin embargo, esto no conversa con la situación del índice accionario más grande de Estados Unidos, el S&P 500, y el Dow Jones, que están en máximos históricos. Tus inversiones siguen bajando y te preguntas qué está pasando. Y bueno, la respuesta se da por varios factores. El primer punto a considerar es el aumento de precios que se ha visto en algunos sectores de la economía. Producto de los estímulos necesarios para la pandemia, se generan aumentos de precio. La escasez de algunos bienes en la economía americana, por ejemplo el maíz, los pollos o los semiconductores, hackeos en refinadoras de petróleo y un potencial plan de infraestructura en Estados Unidos importante. Ante estos temores, es común que los sectores que se vean afectados en una primera ola sean los de consumo no esencial, los Amazon, Tesla, los Airbnb, los Starbucks, y las tecnológicas, los Microsoft, los Apple, los Google. A esto le sumamos los problemas que están teniendo las empresas para producir semiconductores, como lo mencioné anteriormente, y el aumento importante en los precios de las materias primas. Por ejemplo, el cobre y el petróleo han subido un 33% desde el inicio del año. El metal rojo se está ubicando en máximos históricos. Eso es bueno para un país como Chile. Pero el alza en los combustibles afecta a los precios de distintos bienes en una mayor cantidad de áreas de la economía. Y pasó que las malas noticias se siguieron apilando. El bloqueo del canal de Suez aumentó los problemas de las cadenas logísticas de varias empresas. El conflicto entre Israel y Palestina actualmente puede afectar potencialmente a las bencinas. Las compañías enfocadas en alimentos anunciaron alzas de precio en sus productos. Y al parecer luego de esta primera ola de escasez de chip y semiconductores se viene otra. Junto con eso todavía no superamos la pandemia. Toda esta incertidumbre y el miedo generan pánico en los inversionistas institucionales, que buscan cubrir sus posiciones para evitar exponerse a riesgos innecesarios. Esto genera presiones de venta, que afectan a tus inversiones. Acá viene la conexión con la teoría del elástico. Dado el nivel de precio que estamos viendo actualmente, es posible que estemos en el punto donde ya se estiró el 30% del elástico a la baja. Cualquier movimiento adicional va a costar más justificarlo y va a costar más hacerlo, aumentando la probabilidad de un rebote, es decir, una recuperación. Las empresas, por otro lado, llevan meses trabajando en poder mejorar sus cadenas logísticas. Pese al conflicto entre Israel y Palestina, el precio de los combustibles y las materias primas se ha visto frenado de su meteórica subida. El temor a la inflación parece estar contenido ya en los precios, y la Reserva Federal sigue insistiendo que tiene armas para poder evitar que los precios se disparen. Por otro lado, se espera que, luego de la pandemia, las empresas sean mucho más eficientes debido a la menor fuerza de trabajo que tuvieron durante estos meses de pandemia. Y adicionalmente se esperan también incentivos en temas de salario para algunos puestos de trabajo que son esenciales para el movimiento de la economía. ¿Y cómo te afecta esto a ti? Bueno, durante las últimas semanas se ha visto que las empresas dedicadas a inversiones, elegidas por inversionistas nuevos, ya sea Fintual, Racional, Soy Focus, han tenido que salir a dar explicaciones por las pérdidas que han visto inversionistas en sus saldos. Y es normal que esto suceda. Cuando tus inversiones estaban ganando, todos éramos buenos amigos. Pero en el momento de pérdidas es cuando hay que poner a prueba tu estrategia y es cuando hay que salir a justificar qué es lo que está pasando. La realidad es que estos movimientos son transitorios y la causa de esto se resume todo en lo que comenté anteriormente. Acá se generan dos preguntas principalmente. Que los inversionistas que iniciaron hace poco tienden a hacerse. Primero, ¿las pérdidas que aparecen en mi saldo significan que tengo menos plata? Y la respuesta es sí y no. El número de tu balance muestra el valor de tus inversiones actuales. Pero estas pérdidas no son realizadas. Es decir, tú no pierdes hasta que vendes tu posición y tampoco ganas hasta que la vendas. La segunda pregunta es ¿y cuándo termina esta crisis? Y la respuesta es que no hay crisis.
desde un punto de vista purista. Solamente hay una serie de coincidencias y factores que han confluido y han afectado a tus inversiones de forma negativa, generando pánico e incertidumbre en los mercados. Mi análisis es que estamos en ese punto en el que se necesita más fuerza para poder hacer que los precios actuales bajen, es decir, estirar el elástico. Puede que con mejores datos las próximas semanas estemos viendo cómo el elástico empieza a soltarse y veremos cómo nuestras inversiones comienzan a recuperarse. Recuerden que ser un inversionista significa pensar en el largo plazo. Revisar a cada rato tus saldos es peor. Warren Buffett dijo sabiamente en su momento que el mercado financiero está diseñado para transferir el dinero del impaciente al paciente. Continúa con tu plan de inversión constante y en el largo plazo tu paciencia se verá recompensada. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.